Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos Efrén, más conocido como Charlie. En este día martes me siento muy bendecido de venir a compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, toda tiniebla de confusión y todo lo que no venga de Dios. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor, de tu alegría. Permite que recibamos la palabra del Señor como palabra viva y eficaz que es, y que sea sembrada en nuestros corazones, y que nuestro corazón sea esa tierra fértil que dé mucho fruto. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en este día martes vamos a leer la lectura de la carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 9. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en último término se me apareció también a mí como un aborto, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, les doy la gracia a todos por estar en este día, dedicando tiempo para escuchar la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, y escudriñar las sagradas Escrituras. Muy bien, vamos a empezar. Les recuerdo que estamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 9. Empezamos por el versículo 1. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes. Vamos a ver cuál es la primera enseñanza de este día. Hay un evangelio, dice San Pablo. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué. Hay un evangelio. El evangelio, la buena nueva que recibieron los apóstoles directamente de Jesucristo, que también se lo transmitieron a sus discípulos. Y ese evangelio, nos dice San Pablo, os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes. También aquí podemos ver que hay un evangelio, que nosotros, ustedes y yo, tenemos que permanecer firmes a ese evangelio, sin cambiarlo, sin añadirlo, sin quitarlo, sin poner lo que a mí me conviene, sin quitar lo que a mí no me conviene. No, mis queridos hermanos. En el Evangelio de Jesucristo tenemos que permanecernos firmes y fieles al Evangelio que hemos recibido desde un principio,
desde el año 33, cuando Jesús fundó su iglesia. Desde ese momento, lo que Jesús enseñó a sus apóstoles, lo que sus apóstoles enseñaron a sus discípulos y lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica, la cual Jesucristo la fundó. Ese evangelio debemos de nosotros, en ese evangelio debemos de mantenernos perseverantes y firmes. Muy importante, no cambiarnos a otro evangelio. Tenemos que permanecer en ese evangelio, perseverar en ese evangelio y estar firmes en ese evangelio. El versículo 2 dice: por el cual también sois salvados, si lo os guardáis tal como os lo prediqué, si no, lo habrías creído en vano. Otra vez. Por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué, si no, habrías creído en vano. Entonces aquí vemos la importancia, mis queridos hermanos, de cuán importante es permanecer en el Evangelio de Jesucristo, perseverar en el Evangelio de Jesucristo, estar firmes en el Evangelio de Jesucristo, del cual hemos recibido desde un principio y también por el cual nos salvamos. Si permanecemos, si perseveramos y estamos firmes en el Evangelio de Jesucristo, entonces nos salvaremos. Si lo guardamos tal y como se nos predicó desde un inicio, no desde hace 1500 años, desde el año 1874, 1920, no, desde 1517, no, desde el Evangelio si nos mantenemos firmes con el Evangelio que se predicó desde un inicio, desde Jesús a sus apóstoles a sus discípulos y así en adelante. Y si nos mantenemos firmes, si perseveramos en ese Evangelio, entonces nos salvamos. De otra manera, lo habríamos creído en vano. Nosotros podemos creer tanta cosa. Dios no fundó una iglesia, la iglesia no salva, el Papa no es el vicario de Cristo, no hay que bautizar a los niños, Jesucristo no está en la Santa Eucaristía, no creen en el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, no creen en el matrimonio, por eso ya no se casan, por eso solamente se arrejuntan. Entonces las personas que piensan de esa manera no están perseverando en el Evangelio ni permaneciendo firmes en el Evangelio que se predicó desde un inicio, desde casi ya 2000 años. Pueden afirmar todo tipo de creencia, pero dice aquí San Pablo: habrían creído en vano. Pueden creer lo que sea los hermanos separados, los hermanos de los grupos proselitistas, pero habrían creído en vano. Le voy a leer otra vez. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os prediqué, que habéis recibido, en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habrías creído en vano. Aquí vemos las primeras enseñanzas, mis queridos hermanos, de este día martes. Muchas enseñanzas hermosas. Número 1, del Evangelio que hemos recibido, tenemos que permanecer y perseverar firmes en ese Evangelio. Y si eso lo hacemos, entonces seremos salvados si lo guardamos tal y como se nos ha predicado hace casi ya 2000 años. Y si lo cambiamos a nuestra manera, a como nos enseñan los fulanos o falsos pastores, lo habríamos creído, pero en vano. Versículo 3. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Vamos a detenernos en este versículo muy importante, mis queridos hermanos. Lo voy a leer otra vez. Porque os lo transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí.
Entonces aquí San Pablo nos está hablando de que Él nos transmitió lo que Él recibió de los apóstoles a través de la sucesión apostólica. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Eso se llama tradición. La tradición es lo que los apóstoles de Jesucristo escucharon de Jesucristo a viva voz, lo vieron hacer, presenciaron sus obras y ellos lo fueron contando, y luego del año 50 después de Cristo empezaron algunos a escribirlos. Entonces aquí viene muy importante la explicación, mis queridos hermanos, para los hermanitos, en especial los hermanos separados. Ellos creen que solamente la Biblia es el único medio de salvación y que en la Biblia está todo. Fuera de la Biblia, nada. Error, muy grande error. Le voy a explicar por qué. La Santa Iglesia Católica, mis queridos hermanos y hermanas, se basa en la Biblia y también en la tradición. Les recuerdo que la Biblia se hizo en el año 382. Antes de eso, solamente existía la Septuaginta, el Código de Alejandrina, el Antiguo Testamento versión griega. No existía el Nuevo Testamento. ¿Cómo predicaron los apóstoles antes de eso? Lo que ellos oyeron a Jesús, lo que ellos vieron a Jesús hacer, lo que ellos presenciaron en vivo y en directo de Jesucristo. Ellos escucharon y ellos fueron transmitiéndole a sus discípulos de generación en generación. Eso se llama sucesión apostólica, eso se llama tradición. Lo que se escuchó oralmente de Jesús, lo que se miró, lo que los apóstoles escucharon de Jesús, lo que miraron que Jesús hizo y fueron contando. Ellos contaron. Entonces eso se llama tradición. Es muy importante nosotros entender que Jesucristo no le dio a sus discípulos una Biblia, vayan y funden iglesias, vayan. No, Jesucristo además no escribió nada, porque Jesucristo para la salvación fundó una iglesia. Recuerdan San Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las puertas del infierno no la podrán vencer. Eso lo afirmó Jesucristo. Y Jesucristo en San Mateo 28, 19, yo estaré con ustedes hasta San Mateo 28, 20, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo funda una iglesia, y en esa iglesia Él prometió estar y enviar el Espíritu Santo. Y Jesús prometió estar hasta el fin del mundo. Entonces, es muy importante esta parte, entender, mis queridos hermanos, que Jesucristo no dio una Biblia a cada apóstol, no dio una Biblia a Pedro, a Juan, a Tomás. No, Jesús les enseñó. Ellos fueron transmitiendo y enseñando lo que ellos vieron hacer a Jesús y lo que ellos oyeron de labios de Jesús. Eso se llama tradición. Vamos a ver unos cuantos textos bíblicos en cuanto a la tradición. Y también para mostrarles a los hermanos separados que ellos dicen creer en Jesucristo y que se basan solo en la Biblia y no aceptan ninguna otra, no aceptan la tradición. Los hermanos separados se basan solo en la Biblia y no aceptan la tradición. Les voy a mostrar que Jesucristo les tumba esa doctrina de basarse solo en la Biblia y no aceptar la tradición. San Juan 21:25 dice: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Jesús hizo muchas cosas, mas no todo se escribió, nos dice San Juan. Vamos a ver ahora qué nos dice Filipenses 4:9. En Filipenses 4:9 nos dice: todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Aquí también vemos otro ejemplo de la tradición. San Pablo le dice a los filipenses: todo cuanto habéis aprendido, recibido y oído y visto en mí.
Eso se llama tradición. Les voy a leer otra vez. Filipenses 4:9. Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí. Visto en mí. Aquí no está diciendo todo lo que ustedes lean en las escrituras. Eso hagan. Las escrituras son importantes, pero también son importantes la tradición. Vamos a repasar. ¿Qué es la tradición? Lo que los discípulos de Jesucristo escucharon y lo vieron hacer, y a la vez ellos lo fueron contando a sus sucesores de generación en generación. Eso se llama tradición. Vamos a ver otro texto en cuanto a la tradición se refiere. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de voz viva o por carta. Otra vez, segunda de Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de voz viva o por carta. Entonces aquí San Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que conserven las tradiciones. Algún hermano separado me podría decir: oh, pero Jesucristo, él mismo condena las tradiciones. Jesucristo condena las tradiciones de hombres. ¿Recuerdan lo que Jesucristo le decía a los fariseos? Ustedes violan los mandatos del Señor por obedecer a las tradiciones de hombres. Porque en aquel tiempo los fariseos decían que que un hijo queda libre de responsabilidad con su padre, con su madre, que un hijo queda libre de eso, y si es que él consagra todos sus bienes al templo. Entonces Jesús decía: el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes, con decir al hijo que consagre sus bienes al templo, le dicen que queda libre de los deberes en cuanto a su padre y a su madre. Esas son tradiciones de hombres. Las tradiciones de los hombres, esas sí les condena a Jesucristo, pero no las tradiciones que vienen desde Jesucristo, desde los apóstoles. No, esas no. Por eso dice aquí, segunda de Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Aquí vemos cómo San Pablo nos recomienda que mantengamos las tradiciones. Entonces, las tradiciones son importantes, tanto la Biblia y las tradiciones. La Iglesia Católica se basa en la Biblia y en las tradiciones. Vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo 2:2. Y cuánto me has oído en presencia de muchos testigos, confiado a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Aquí vemos otro ejemplo de las tradiciones. Segunda de Timoteo 2:2. ¿Cuánto me habéis oído en presencia de muchos testigos, confiado a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros? Entonces aquí está diciendo San Pablo a Timoteo: lo que me habéis oído en presencia de muchos testigos, confiadlo a otros hombres. O sea que lo que habéis aprendido de mí, enséñales a otros hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Eso se llama tradición. Entonces San Pablo le enseña a Timoteo y le recomienda a Timoteo que lo que él oyó de San Pablo en presencia de muchos testigos, confíe a hombres fieles a hacer lo mismo y a la vez a instruir a otros. Eso se llama tradición. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 11:23. Bien, mis queridos hermanos, dice: porque yo recibí del Señor lo que a mi vez os he transmitido. Otra vez. Porque yo recibí del Señor lo que a mi vez os he transmitido. Eso se llama tradición. Porque yo recibí del Señor lo que a mi vez os he transmitido. Eso se llama tradición, mis queridos hermanos. Por eso la tradición es muy importante. Vamos a ver al texto que estamos leyendo en el día de hoy, 1 Corintios 15, y vamos por el versículo 3.
Y nos dice así: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. San Pablo dice en 1 Corintios 15:3, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Eso se llama, mis queridos hermanos y hermanas, tradiciones. No les he dado un texto, ni dos, ni tres. Le di como 7 textos en cuanto a las tradiciones. Por eso es importante basarnos en el aprendizaje de la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras, y también las tradiciones. Como habíamos visto en San Juan 21:25, no todo se escribió. ¿Ok? O les tengo una cita más, déjenme ver. Una cita más. Tercera de Juan 1:13. Tengo mucho que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos de viva voz. Entonces aquí San Juan nos está diciendo: tengo mucho que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y que hablemos de viva voz. Lo mismo que San Juan nos dice en San Juan 21:25. No todo se escribió. Por eso la Iglesia Católica no se basa solamente en la Sagrada Escritura, sino también en la tradición. Bien, mis queridos hermanos, seguimos con 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Aquí nos está diciendo que Jesús fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Primero se aparece al jefe de su iglesia, al mayordomo de su iglesia, a Pedro. ¿Recuerdan San Juan 1:42? Tú eres Simón, te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, peña. San Mateo 16:18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no la podrán vencer. A Pedro, San Juan 21:15-17. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. También en San Lucas 22:31 y 32. Satanás ha pedido a ustedes escribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti, y tú cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos, le dice a Pedro. Aquí podemos ver 1 Corintios 15:5, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Por algo se aparece primero al jefe de su iglesia y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Después se apareció a más de 500 hermanos. Cuando habla más de 500 hermanos, ¿será que una mujer parió a esos 500 hermanos? No, mis queridos hermanos. Cuando se habla de hermanos en la Biblia, hermano tiene mucho significado. Se podía tratar de sus compatriotas, de los de la misma religión y también de los de la misma familia, no necesariamente hermanos carnales. Aquí cuando nos dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos, no eran hermanos carnales de Jesucristo, sino eran de la misma religión, eran sus discípulos, y no se está hablando aquí de hermanos carnales, ¿ok? 1 Corintios 15:7. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Versículo 8. Y en el último, aquí dice San Pablo, y en el último término se me apareció también a mí, como un aborto. Vamos a ver por qué San Pablo se considera como un aborto. ¿Qué actitud le lleva a una persona a ser como un aborto? Dice San Pablo en el versículo 9. Pues yo, el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Una vez más. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Entonces, ¿cómo es considerado una persona
que persigue a la iglesia de Dios como un aborto, nos dice aquí San Pablo. Entonces, ¿qué tal con las personas, los hermanitos separados que dicen, Jesús no fundó ninguna iglesia? La iglesia no salva. La iglesia no importa. A mí no me importa la iglesia. Ay, mis queridos hermanos, hoy San Pablo nos viene a dar un jalón de orejas. A las personas que tienen esa actitud, San Pablo dice que son como un aborto por perseguir la iglesia de Dios. Aquí no dice las iglesias, no, por perseguir la iglesia de Dios. ¿Recuerdan San Mateo 16, 18? Tú eres Cefas, Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Dios tiene una iglesia y es una, y de la cual Jesucristo es la cabeza. Dame el capítulo y versículo, Charlie. Claro que sí. Vamos a Efesios 1, 22 y 23. Dice, bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. No de las iglesias. Le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud que lo llena todo en todo. Aquí vemos que la iglesia de Jesucristo, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, de la cual Jesucristo es la cabeza. Y aquí San Pablo, él se considera como un aborto por haber perseguido a la iglesia de Jesucristo. No es correcto uno cambiarse a otra, entre paréntesis, iglesia, porque no existen. Todas las iglesias fuera de la iglesia católica son fundadas por hombres. Yo les invito a los hermanos separados, en especial, de la dominación que sean, vayan al internet, busquen desde cuándo existe su iglesia, quién la fundó, en dónde estaba en el año 1400, en dónde estaba en el año 1000, en dónde estaba en el año 500, en dónde estaba en el año 300. La respuesta es, no existía en ningún lado. Desde 1517, Martín Lutero, él inició el protestantismo, y desde allí se vinieron miles de sectas. En San Juan 17:21 dice Jesús que todos sean uno como tú y yo somos uno, le dice a Dios Jesucristo. Jesucristo tiene una iglesia y quiere la unidad. Entonces es muy importante uno pensar bien antes de hablar de la iglesia de Jesucristo, porque cuando uno tiene la actitud de perseguir a la iglesia de Jesucristo, de perseguir a esa iglesia que Jesucristo fundó, San Pablo dice que es considerado como un aborto. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, no nos dejemos engañar en ningún momento. Siempre busquemos la verdad a través de la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Nos dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es muy importante mantenernos en la verdad. También les vuelvo a repetir lo que nos decía 1 Corintios 15, 1 y 2. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que el que lo habéis recibido, en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardas tal como lo prediqué. Si no, habrías creído en vano. Es muy importante nosotros mantenernos firmes al evangelio que se predicó desde un inicio, no que se viene predicando desde hace 10 años, 20 años, 500 años, no. Tenemos que estar firmes al evangelio que se predicó desde un inicio, permanecer en esa iglesia, en la una y única iglesia que Jesucristo fundó, lo que nos dice 1 Timoteo 3:15. La iglesia es la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Lo que nos dice en Efesios 3:21. Déjenme asegurarme bien para Efesios 3:21. Sí, Efesios 3:21. A él la gloria en la iglesia. Entonces es importante la iglesia de Jesucristo, porque a Jesucristo, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Nos dice Efesios 3:21.
a Dios la gloria en la iglesia. Entonces esto tumba totalmente la teoría de los hermanitos separados que nos vienen a caer con cuentos mentirosos inspirados por Satanás. Dios no tiene iglesia, Dios no fundó una iglesia, la iglesia no salva, la iglesia no importa. No tengamos esa actitud de los fariseos del Antiguo Testamento. Ellos creían en Dios y no en Jesucristo. Por eso lo crucificaron, porque según ellos Jesucristo blasfemaba diciendo que era hijo de Dios. Y ahora vemos eso en los hermanos separados. Yo creo en Jesucristo, pero no creen en su iglesia. Vienen diciendo la iglesia no sirve, la iglesia no salva, la iglesia no salva, Jesús no fundó ninguna iglesia, la iglesia no importa. Aquí San Pablo dice, el que tiene esa actitud es considerado como un aborto por perseguir a la una y única iglesia que Jesucristo fundó. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, les agradezco el tiempo que han dedicado para escuchar, para escudriñar las palabras escrituras. Les he predicado con capítulos y versículos, no con palabras mías de yo. Yo los invito para que chequen otra vez el video, los invito para que los compartan y también me pueden contactar si tienen alguna duda, alguna pregunta. Con cariño podemos aclarar las dudas. Como yo siempre digo, la duda es como una herida. Si uno no sana esa duda que tiene, se va haciendo más grande hasta que uno llega a renegar de la fe. Así como uno cuando tiene una herida y no la pone cuidado, puede hacerse más grande y llegar a dar gangrena. Es muy importante que nosotros no haya duda entre nosotros, que haya fe, que haya firmeza y que nos mantengamos firmes en el Evangelio que se nos predicó desde un inicio, por el cual somos salvos. O de otra manera, habríamos creído, pero creído en vano. Un abrazo bien grande para todos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Su amigo y servidor Carlos Efrén, también conocido como Charlie. Síganme en mis redes sociales, debajo del video les voy a dejar la descripción. Que el Señor les bendiga, que la Virgen Santísima interceda por ustedes y por nosotros en todas nuestras necesidades. Un abrazo y nos vemos muy, pero muy pronto. En el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos.